Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Esto es muy importante. Necesitamos que las personas que se ponen delante de nosotros puedan decir: verdaderamente Dios está contigo. Porque la palabra que ha salido de tu boca se ha hecho, se ha cumplido. Este es un momento importante donde el profeta ha sido un instrumento de Dios porque ha podido resucitar al hijo de esta viuda. Entonces, como dijo Jesucristo, el reino de Dios no son palabras, sino poder de Dios. Y esto tiene un significado espiritual muy importante, que tiene que ver con la verdad. Ese es el mensaje o la palabra que el Señor me ha estado hablando continuamente esta semana. Y la única forma de poder entender qué es la verdad es escudriñando las Escrituras. Porque nosotros podemos decir muchas veces, como cristianos, que conocemos la verdad. Pero la verdad no es algo humano, es algo sobrenatural. Porque lo acabé de decir, el reino de Dios no son palabras, no son solamente verdades, sino poder de Dios, que cumplen un propósito de poder, de transformación. Por eso cantábamos: renuévame. Ven, Espíritu, ven. Tenemos que entender qué es la verdad. La verdad no tiene que ver con un conocimiento humano, trasciende. Viene desde la eternidad porque Jesús es eterno. Por eso la iglesia es llamada columna y baluarte de la verdad. Y esa verdad hace que haya aquí, como cantábamos esta mañana, cánticos de liberación. Ese es el propósito. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Así como esa viuda vio en ese hombre, que era un hombre de Dios, de testimonio. Amén. O sea que la palabra que él pronunciaba, que era palabra de Dios, cumplía el propósito de esa palabra. Amén. Tengamos en cuenta que la verdad es lo más importante para nuestra vida. La verdad. Y David sabía que la verdad lo guardaba. Y ustedes me dirán: ¿a dónde dice eso? Lo escribió David en los Salmos. Y se lo voy a leer. Salmo 40. Un salmo escrito por David. Mira lo que dice
David inspirado por el Espíritu Santo. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. 40:11. Repito. Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guardan siempre. O sea, que no son palabras. David sabía que la verdad, que él conocía, que había un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios que estuvo siempre con él hasta detrás de las ovejas, cuando fue pastor de ovejas. ¿Cómo vio él su poder, su cuidado? Él pudo ver cómo Dios lo puso de ser un pastor de ovejas, lo puso como rey de un reino. Y pudo ver cómo Dios estaba con él en todas las batallas. O sea que él sabía que esa verdad que él conocía, esa confianza, esa verdad que él conocía, no eran palabras. Conocía a Dios, abrazaba esa verdad, vivía por la verdad del conocimiento de ver a Dios, al Dios invisible en su vida. Y por eso he querido traer este mensaje esta mañana y me he encontrado un versículo que lo citamos el viernes. Y por eso el tema de esta prédica se llama ¿qué es la verdad? Y sabemos quién hizo esa pregunta. Y vamos a ir a las Escrituras. Juan, capítulo 18 del Evangelio de Juan. De ahí sale esta pregunta. Capítulo 18, verso 37. 37. El Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Le dijo entonces Pilato a Jesucristo nuestro Señor: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Para dar testimonio a la verdad. Jesucristo es el testimonio de la verdad. Él no estaba hablando de palabras, estaba hablando de la verdad encarnada en Cristo Jesús. Amén. No podemos tener la verdad si no creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Ya? La palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. No tiene nada que ver con palabras. Tiene que ver con algo sobrenatural. Por eso la palabra que es la verdad es sobrenatural. Siempre la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero tiene que haber en nosotros no lo que había en este hombre, porque mira lo que dice la Escritura. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué tal o no? O sea que esa mujer que escuchó al profeta que iba a resucitar su hijo, ¿escuchó la voz del profeta? Tremendo, ¿no? Escuchó la voz del profeta, escuchó la voz de la verdad. Tremendo. Muchas veces alguien de parte de Dios nos dice una palabra y no honramos la palabra.
Posiblemente esa persona no conoce la verdad todavía. Y no sabe que la palabra de Dios puede cumplir un propósito, no importando el instrumento, sino la misma palabra que salió de la boca de Dios. A mí cuando una persona me va a hablar de parte de Dios, yo me rindo, escucho atentamente lo que me va a decir esa persona. Y si esa palabra que me está diciendo, ese instrumento, es de acuerdo a la palabra de Dios, yo la abrazo, abrazo esa verdad, me aferro a esa verdad. No mi verdad, sino la palabra. Mira, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y me llama la atención esto. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. No hubo una respuesta. No hubo ningún interés en él. Él solamente transmitió una palabra para nosotros. ¿Qué es la verdad? Y yo pregunto, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú tienes que saber que en esta vida andamos por un camino, pero tenemos que andar en un camino de acuerdo a la verdad, para que se cumpla lo que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tengamos una vida y vida en abundancia, porque ando por ese camino. Por eso los cristianos de los principios, cuando empezó la iglesia, les llamaban los del camino. Tremendo eso, ¿no? Porque seguían las enseñanzas de Jesús. Seguían sus pisadas. De pronto esas pisadas no eran visibles, lo seguían a Él, porque cuando tú sigues la verdad, estás siguiendo a Jesús. Cuando tú amas la verdad, amas la palabra, estás amando a Jesús. ¿Quién es el que me ama? El que hace, el que cumple mi palabra. Maravilloso. Esa pregunta es una pregunta, ¿conocemos qué es la verdad? Porque muchos cristianos podemos tener una verdad, pero la verdad que necesitamos es Jesucristo. La verdad que se encarnó en Jesús nuestro Señor. Toda su palabra cumple un propósito. ¿Cuál es el propósito? Liberarnos. ¿De qué? Del engaño. Del engaño de ti mismo. Porque podemos estar equivocados. ¿Ok? Podemos tener una religión. Y la religión nos salva. ¿Qué es lo que salva? Creer en Jesucristo nuestro Señor. Eso es verdad. Pero ¿cómo queremos vivir esta vida? Una vida de acuerdo a la palabra, donde haya liberación en ti, donde no haya temor, donde creas confiadamente, sin dudar alguno, que todas las cosas que nos suceden a los hijos de Dios nos ayudan a bien. O te agobias o te estresas. Entonces desconoces esa palabra de verdad. Que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué Jesús oró y dijo, santifícalos en la verdad? ¿Qué significaban esas palabras? ¿Sabemos qué es santo? Apartado.
Jesús estaba orando para que nosotros recibiéramos la palabra, la verdad, y esa verdad cumpliera el propósito de apartarnos de las cosas de este mundo, del pensamiento de este mundo, del engaño de este mundo, del temor de este mundo, de la atadura de este mundo. Oró al Padre que nos santificara la verdad. O sea que la palabra es santa. La palabra cumple un propósito, tiene una unción. Es agua que nos lava, que renueva nuestra mente. Y tenemos otro pensamiento totalmente diferente a ese hombre o esa mujer con un pensamiento de acuerdo al mundo, que trae aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Toda verdad de este mundo trae aflicción. ¿O no es así? En cambio, la palabra de Dios, ¿qué trae? Paz. Paz. Puede ser la circunstancia que tú estés experimentando, pero tú tienes paz. Porque sabes que a pesar de lo que estás experimentando, que estás viviendo, Dios está contigo. Y que Dios no va a permitir que vayas a recibir algo que tú no puedas soportar, porque Él es nuestra fortaleza. La fortaleza de los siglos. ¿Qué es la verdad entonces? Tu palabra es verdad. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice algo maravilloso, que yo me he aferrado mucho a este versículo. Bueno, a toda la palabra, pero hay versículos que he recibido esa revelación, ese rema. ¿Sabe qué es el rema? Cuando tú escuchas la voz de Dios. Sí, ya te digo. Cuando tú escuchas la voz de Dios. ¿Qué es escuchar la voz de Dios? Que yo leo la palabra y esa palabra hace algo en mi ser interior, en mi espíritu. La coloca el Espíritu Santo de Dios en mi espíritu. Y que es más poderosa que mi carne, que mis emociones. Porque Él ha experimentado que a pesar de que tenga circunstancias de duda e incertidumbre, esa palabra es más poderosa que la duda y la incertidumbre. Estoy viendo una verdad, una circunstancia dificilísima, humanamente. Pero hay algo dentro de mí, sobrenatural, que me permite no saber humanamente, algo espiritual que me permite que eso que hay dentro de mí es más poderoso que esa circunstancia. Y esa circunstancia no me domina, porque actúo de acuerdo al Espíritu. Es algo sobrenatural. Por eso, la paz que Dios da no es la paz de este mundo. Es que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entender por qué tengo paz. Porque está en tu espíritu. ¿Por qué tengo gozo? Porque está en tu espíritu. Esa es la verdad. Amén. La palabra en tu espíritu. Maravilloso. Y mira lo que dice esta palabra. 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Esto es una verdad. Un solo versículo. Yo lo he predicado muchas veces. Un solo versículo puede cambiar tu vida. Un solo versículo te puede convertir en una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando el centurión le dijo a Jesús, di la palabra y mi siervo será sano? Una palabra sanó al enfermo de ese hombre. Una palabra puede cambiar mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que es verdad. Amén. Pero no está en una respuesta humana, sino
dentro de mí. No necesito ni pronunciarla. Físicamente, está en mí. No necesito decir yo creo, porque está en mí. ¿Me va a entender? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto lo he predicado como en 3 iglesias. Y este púlpito lo he dicho varias veces. Toda, óigame bien, toda. Tú no puedes coger una sola parte de la palabra de Dios. Es toda. Porque toda es Jesucristo, su cuerpo. Por eso dice en la Escritura que tenemos la mente de Cristo. Toda la verdad de la palabra tiene que estar en nosotros. Porque esa verdad es una fuente inagotable. Continuamente puedes hablar de Dios. Puedes todos los días, a toda hora, puedes hablar de Dios. Tienes palabra de Dios dentro de ti. Porque tienes la verdad. No estás pensando qué vas a decir, porque conoces la verdad. ¿Me hago entender, hermanos? No necesito ninguna preparación. ¿Me hago entender? Porque creo que la verdad dice claramente que el Espíritu Santo que mora en mí me va a decir las palabras que yo debo decir. ¿Estamos de acuerdo? Es el Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Espíritu Santo. Sin ti no lo puedo hacer. Glorifícate, Espíritu Santo, en esas personas que me escuchan. Amén. Porque solamente tú los puedes convencer. No soy yo. Es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Tienes que conocer esa verdad. Toda capacidad proviene de Dios. Toda buena dádiva proviene del cielo. Y entonces, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Amén. Debe haber en nosotros un corazón que abraza esa verdad, abraza a Jesús, se aferra a la palabra, habla con un corazón sincero a Dios y le dice, ayúdame, me cuesta trabajo que esta verdad esté en mí. ¿Esa persona conoce la verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabe que Dios no desecha. Dios está cerca de los humildes, mientras que mira de lejos al altivo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En el original, ya lo he dicho varias veces, inspirada significa soplada. Es Dios. ¿Ah? Ese soplo de vida, esa palabra de vida. Mis palabras son espíritu y vida. ¿Verdad? Pero ¿qué tiene que haber en nosotros? La verdad de tener una necesidad. ¿Me hago entender? El que conoce la verdad tiene que tener necesidad de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque serán saciados. ¿Saciados de quién? De su bien. ¿Y qué es el bien? La palabra, que permanece para siempre. Esa palabra que me da dirección. Esa palabra que me da fortaleza. Esa palabra que me da sabiduría. ¿Para qué es la verdad? ¿Para qué? Para hacer testimonio a los demás de la verdad. ¿O no? ¿O para qué es?
Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de las ataduras de este mundo, del afán de este mundo, de las riquezas de este mundo, que son la añadidura. Debemos ser agradecidos con lo que tenemos. Mira lo que dice aquí, confirma mis palabras. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para enseñar qué? La verdad. Amén. Para que nuestros hijos y nuestra descendencia sigan el ejemplo nuestro. ¿Por qué estamos aquí? Por esos discípulos, ¿o no? ¿Por qué estamos aquí? Porque hubo discípulos y una multiplicación de discípulos. Tremendo, ¿no? Y que sea resucitado ¿en qué? En una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos sepultados junto con Cristo, pero resucitados juntamente con Él en una nueva criatura en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Espero que este mensaje cumpla el propósito de que sepáis qué es la verdad. Piensa, medita. ¿Sabes qué es la verdad? ¿Andas en los planes de Dios, en los propósitos de Dios? Porque cuando conocemos la verdad y andamos en los planes de Dios, en los propósitos de Dios, tenga la absoluta seguridad que vas a vivir una vida con propósito. Amén. Porque los planes que Dios tiene para nuestra vida son de bien y no de mal. Y para que recibamos lo que tú esperas recibir, que es su bien. Amén.